llama Libertad bajo Dios. Como yo comentaba, este programa se basa en el esquema de los 12 pasos y hoy quiero compartirte este tema de este libro. Este libro se llama Lenguaje del Corazón. Es una recopilación de algunos artículos que hizo el fundador de AA, escritos para Grabin, algo así. Son escritos del fundador y de algunas otras personas para una revista en Estados Unidos. Y uno de los artículos es este que habla sobre la libertad bajo Dios. Vamos a tomar el esquema de lo que dice esta parte del artículo, pero lo vamos a fusionar con este match perfecto que hace el acompañamiento terapéutico, en donde nosotros tenemos que entender que somos seres que necesitamos tener una relación con lo espiritual, una relación con Dios, una religión, una práctica religiosa para poder relacionarnos con ese Dios. A diferencia de en los grupos cotidianos o cualquier grupo que tú acudes, te dicen que es un poder superior, que tú busques un poder superior y que te encomiendes o te relaciones, inclusive todos los pasos hablan de la palabra Dios, aunque a algunas personas en ciertos grupos no les guste el concepto religioso. La literatura es más espiritual de lo que muchos creen, aunque lo quieran separar y digan que no, e inclusive el mismo enunciado que no se mete en religiones, pero que no es una secta, pero que tú eres libre de creer en quien tú quieras. Bueno, pues en el transcurso que tú vas conociendo los 12 pasos y te vas introduciendo en este programa, te irás dando cuenta que tarde o temprano te va a llevar a una relación con Dios, a tener una religión. ¿Por qué? Porque la única forma en que nosotros podemos tener o podemos recuperar nuestra vida, los que a través de cualquier conducta adictiva o problema emocional han perdido su vida o hemos llegado a perder el cauce o la dirección de nuestra vida, necesitamos tanto el ala terapéutica con todo el conocimiento que nos brindan todos los apoyos terapéuticos, la ciencia, las neurociencias, los avances, la inteligencia emocional, la medicina, la psiquiatría, pero todos necesitamos una área espiritual. De hecho, los 12 pasos abarcan las dos partes. ¿Por qué? Porque te habla primero de que tengas una derrota, que te conozcas a ti mismo, que hagas un inventario personal, que analices tus defectos de carácter, pero en estos defectos de carácter dice que se van a tomar los elementos de una religión, los 7 pecados capitales. Y luego después está la parte espiritual, en donde este mismo esquema, estos mismos pasos te dicen que tú necesitas pedirle a Dios que te ayude a eliminar estos defectos de carácter y que tú necesitas tener una relación con Dios a través de la oración, a través de la meditación y que necesitas un encuentro con Dios. En todos los artículos, folletos, libros y todo el material que tú encuentres de un esquema de 12 pasos, tarde o temprano te va a mencionar que necesitas una relación con Dios, que necesitas un Dios que te ayude, que te sane. Bueno, pues hoy voy a hablar de, como lo dije, este libro que habla sobre la libertad bajo Dios y dice que nos corresponde a nosotros elegir. Voy a leer algunos pequeños párrafos. Me encantaría leerles todo este artículo porque es un poquito largo, pero vamos a tomar pequeños extractos que nos van a ayudar a entender qué es la libertad. Hace algunos días me tocó platicar con varias personas, 3, en diferentes sesiones, y uno de ellos constantemente seguía reincidiendo en el consumo de sustancias. Otro de ellos no podía dejar la pornografía, no podía dejar la sexualidad desenfrenada. Y la otra persona, su batalla era que estaba en un control de sus emociones. Cómo dejar de ser una persona controladora, dejar de ser neurótica, dejar de ser una persona que se deja llevar por los impulsos o que los impulsos te gobiernan. Bueno, pues este artículo dice que en el sentido más profundo, nosotros los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de la libertad. Dice la libertad bajo Dios. Nosotros somos libres, tenemos un libre albedrío, tenemos la capacidad de elegir. Hay ciertas frases de pensadores que a mí me encantan. Hay 2 que embonan en este programa. 1, dice, cada ser humano es tan libre que puede elegir los barrotes de su propia prisión. Porque nosotros nos ponemos nuestros propios barrotes y entramos a la prisión que eliges. Por eso aquí dice que una de las grandes libertades que tenemos los seres humanos es el poder de elegir lo que tú quieras.
Y la otra frase dice que nadie se pierde en el camino de la noche a la mañana. Todos los que en su momento hemos llegado a tocar un fondo, todos los que en su momento perdimos el cauce de nuestra vida, perdimos el control de nuestra vida, nadie lo hizo de la noche a la mañana, dice esta frase, nadie se pierde de la noche a la mañana. Para que una persona se pierda en el camino significa que anduvo durante él mucho tiempo. Tomó malas decisiones, nos dejamos llevar por los placeres, no tuvimos control, que es parte de lo que nos va a decir el tema del día de hoy, ¿eh? O sea, muchos de nosotros queremos ser libres, todos los seres humanos queremos experimentar y vivir la libertad. Pero lo que dice este artículo y lo que se dan cuenta todos los que en algún momento hemos perdido el control de nuestra vida, ¿de qué te sirve la libertad? Y luego menciona, si tú eres una persona libre o libre de cualquier vicio, el alcohol, las sustancias, el sexo y de todas las consecuencias funestas que has vivido, sin esta libertad, sin la libertad que es bajo Dios, no vas a tener nada. ¿Cuál es la libertad bajo Dios? Y entonces dice, no podemos librarnos de la obsesión de cualquier conflicto que tú tengas, aquí menciona el alcohol, hasta que no estemos dispuestos a enfrentarnos a nuestros defectos de carácter. En el paso 6, que menciona los 12 pasos, lo menciona desde un inicio, pero creo que el principal es cuando tú haces un inventario del cuarto paso, porque dice que tú te vas a empezar a dar cuenta cómo, cuándo y dónde tu vida empezó a perder cauce, te empezaste a torcer, ¿no? Pero cuando tú llegas al paso 6, 7, dice que vas a analizar tus defectos de carácter. Después dice que humildemente le vas a pedir a Dios que te ayude a dominar o que te ayude a contrarrestar estos defectos de carácter. Y entonces dice, tú no vas a poder ser libre de cualquier defecto, obsesión, atadura, dependencia, apego que tengas hasta que no estés dispuesto a enfrentar tus defectos de carácter. Para lograr siquiera el equilibrio, la libertad, la sobriedad, para conseguir liberarte de cualquier situación que tú estés viviendo, llámese emociones, llámese sexualidad, llámese problemas de apego al dinero, llámese conducta, lo que tú quieras. Dice aquí entonces que para lograr siquiera tener que liberarnos de esta parte, en menor parte, lo que nosotros tenemos que trabajar dice que es el temor, la ira, la soberbia, la rebeldía, la hipocresía, la pereza, la irresponsabilidad, las justificaciones insensatas y de la falta de honradez, que muchos de nosotros tenemos. Para nosotros poder llegar a una libertad y dominar nuestros defectos de carácter, que la literatura lo menciona como los 7 pecados capitales, aquí los desglosa en este aspecto. Tú tienes que trabajar tu temor, tu ira, tu soberbia, tu rebeldía, tu hipocresía, tu pereza, tu responsabilidad, porque entonces eres preso y estás atado a estas conductas. No somos libres. Lo que se maneja mucho en los grupos es que dicen algunos, tapas la botella, sí, dejaste de beber, qué bueno, tienes 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 años que no bebes, que no consumes. Porque también me ha tocado personas que antes ingerían sustancias y, bueno, tengo tanto tiempo limpio, qué bueno que no consumes. Es un gran paso, dice la literatura. El principal escalón para la recuperación es dejar de beber, es dejar de drogarte, es el que es celoso es dejar de ser celoso, el que tiene una dependencia al sexo, el que deje de consumir pornografía, deje de masturbarse, el que deje de ir a las apuestas. El principal escalón para tu recuperación es que renuncies o que tengas esta control sobre tu problema adictivo, ¿no? El que sea. Pero luego dicen ellos, pero la verdadera demostración de tu recuperación no es solo que dejes de hacer lo que te hace mal, es que recuperes tu vida. En otro libro, en el libro azul, menciona que la verdadera demostración de la recuperación se verá en tus asuntos personales, en tu economía, en tu relación con otros y en tu relación con Dios. Porque si no, entonces solo eres una persona que tapó la botella, por decirlo. Estás sobrio, pero no tienes vida. Ya no gritas, ya no te enojas, pero no tienes vida, ¿eh? Sigues fragmentado, no eres libre, sigues siendo preso de algunos otros, porque en el 7º o 6º paso dice, ¿qué hay de aquellos defectos que consideramos menos graves, pero que todavía nos regocijamos en ellos?
que no los hemos trabajado porque ya trabajamos el problema más grande. Mira, es que yo ya no bebo, mira, es que ya no me drogo, mira, es que ya no exploto. Ah, qué bueno que ya lo dejaste de hacer. Y lo demás, ¿cuándo lo vas a empezar a hacer? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar esos pequeños defectos o estas pequeñas ataduras que tenemos, como el temor, dice la ira, la pereza, la rebeldía, la hipocresía? Y cada quien analiza los suyos propios. ¿Cuándo los vamos a trabajar? Porque entonces no hemos llegado a ser una persona libre. Dice, mantenernos equilibrados o sobrios por algún tiempo, con un mínimo de mejora en nuestro carácter y contentarnos con una cómoda, pero a veces peligrosa mediocridad. ¿Sí me siento bien? ¿Sí he avanzado? Y aquí me quedo. Mira, pero ya no soy como antes. Pero te falta todavía mucho, para estar bien. No te conformes, porque dice que aquí tu mayor riesgo es una peligrosa mediocridad. El medio sentirte bien, el no llegar entonces a renunciar a todo. Y parte de lo que aquí menciona, porque dice en algunos casos, debemos tratar de conseguir y debemos tratar de entender qué es ser libres, la libertad bajo Dios. Lo que menciona aquí es, si tú quieres ser libre, tú tienes que trabajar tus defectos de carácter, tú tienes que dominarte, tú tienes que renunciar y haz tu lista de todas las cosas que tienes que hacer. Porque no, sí es bien importante dejar tu mayor defecto. Hay un libro muy bueno que se llama Defectos y Virtudes del padre Alejandro Ortega, creo que es Legionario, si no me equivoco. Y el libro habla de que todos tenemos algunos rasgos de todos los defectos. En su momento a veces somos avariciosos, perezosos, lujuriosos, tenemos gula, todos en algún punto somos seres humanos y podemos tener alguna conducta que se base en un defecto, pero que tenemos siempre o predominantemente un defecto de carácter dominante, el que más es visible, en el que más cojeamos, el que más. Cuando tú contienes o trabajas en ese defecto, por ejemplo, yo soy una persona iracunda, ¿no? Soy una persona que soy neurótica, iracundo, tiendo a explotar, es mi defecto dominante, trabajar con mi ira. Y entonces dice este libro que pues tendrás que trabajar en la práctica de la virtud. Bueno, pues si yo soy iracundo, tendré que tener paciencia o tolerancia. Tolerancia, perdón. Si yo soy soberbio, orgulloso, entonces tendré que trabajar en la caridad, en la humildad. Si yo tiendo a la lujuria, voy a trabajar en la castidad. Bueno, y el libro te va dando un poco como a ver, analiza tu defecto y empieza a considerar trabajar en tu virtud. La virtud es algo que se va construyendo, que se va caminando, así como caminaste por este camino. Bueno, pues te tendrás que regresar y empezar a tener nuevas conductas, nuevos hábitos, nueva línea de pensamiento y otras diferentes cambios en tu vida que te llevarán al camino de la virtud. Pero la virtud también se lleva andando, es un camino que tenemos que ir constantemente. Pero entonces lo que dice aquí es que, bueno, pues ya trabajé ser iracunda. Pero resulta que todos los otros también los tengo, pero no los veo tan graves porque no es el que me causaba tanto problema. Y tengo que empezar un poco en esta parte, yo a decir, bueno, mi peligrosa mediocridad me deja en esta parte donde no sufro tanto, pero no me siento tan mal. Y lo que dice aquí es que cuando tú quieres trabajar esta libertad bajo el concepto que te ofrecen los grupos de Dios, es que tienes que empezar a tener dominio propio. Tienes que empezar a trabajar en todas esas pequeñas renuncias que nos faltan y toda esa humildad que nos falta trabajar y toda esa fortaleza y todos esos pequeños ejercicios de virtudes que nos hacen falta. Nosotros, hay una parte del existencialismo que dice que el ser humano no le gusta tomar decisiones, sus crisis existenciales se basan en tomar una decisión, pero el ser humano está condenado a tomar decisiones, nosotros somos libres, Dios nos hizo libres, Dios murió por ti para que fueras libre, pero qué paradójico es que vivimos atados, que no tenemos la libertad que decimos o creemos tener. Tú tienes sexo desenfrenado y crees que eres libre. Tú trabajas y te obsesionas por tus apegos al dinero y crees que tener dinero te da libertad.
O tú tienes una dependencia con una persona y cuando esa persona te trata bien, te da migajas, el tipo de relación que tú tengas, y cuando tú recibes ese amor, te sientes pleno y libre, cuando en el fondo somos más presos y estamos más atados de lo que pensamos. Por eso lo que dice este artículo es, no te conformes. Y aparte, la literatura en un punto dice, en terrenos emocionales y en terrenos espirituales es bien peligroso conducirse solo. Aquí dice una parte en donde dice, recuerda cuáles son realmente las tentaciones a las que te ves expuesto y la forma en que tendrás que enfrentarte a ellas. Porque cuando tú empieces a probar la verdadera libertad, el que tú puedas elegir, el resultado de tus decisiones sea la paz, entonces vas a tener muchísimas tentaciones. La gente a veces dice, no juegues, Rebeca. O sea, cuando empecé mi proceso de terapia y todo empezó como a solucionarse, después era como prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y era como, espérate, como, ¿por qué me está pasando esto? Porque vas a tener muchas tentaciones, porque a lo mejor esa vida la tenías antes, solo que estabas dormido, solo que no la veías, solo que no había forma de cómo tú puedas trabajar todo lo que has avanzado, todo lo que has aprendido, todo lo que has crecido, porque no tenemos esa conciencia de ir caminando por este punto. Dice entonces que nosotros tenemos que trabajar en los primeros años en todo, hacer conciencia de todo lo que le pone peligro a nuestra existencia. Y se nos damos cuenta que siempre tenemos que enfrentar a las más temibles fuerzas que desatan nuestro ego humano. Este ego que nos hace dañinos. Por eso nosotros constantemente decimos, líbranos de la tentación y líbranos del mal en la oración del Padre Nuestro. Basándonos un poco en la parte espiritual y en la parte religiosa, a mí hay dos citas que a mí me gustan mucho. Una, hay muchas, pero que hablando, lo que menciona aquí es que cuando tú tengas la verdadera libertad, es cuando sepas dominarte, cuando sepas decir que no, cuando elijas tu bien entre tu bien y tu placer. Hace poco estaba platicando con un chico que se le estaba insinuando a una persona y que la persona le decía, no, no es ético, no, no está bien. Y que le contestaba, bueno, si el problema es que no es ético, era un profesor, me cambio de clase, pero yo quiero quitarme la tentación, la espina de tener una relación contigo, ¿no? O sea, a pesar de que no es ético, a pesar de que no está bien, y yo prefiero renunciar a estar en este ciclo escolar a cambio de estar contigo, ¿no? Y entonces cuando estábamos platicando, yo le decía, qué barato vendes tu libertad. O sea, prefieres tener un momento de placer y atarte a la consecuencia de esa decisión a ser libre. Por eso dice aquí que tú tienes que trabajar constantemente en tus tentaciones, constantemente trabajar en estar consciente de tus defectos, porque para que tú llegues a ser libre, ¿qué tan dispuesto estás a renunciar a todo aquello que te ha quitado la libertad? Muchos en el proceso dicen, es que no, quiero estar cerca de la paz, quiero experimentar la vida con Dios, pero cuando veo a todo lo que tengo que renunciar, entonces eso ya no me gusta tanto. Y me basó 1 de Corintios 10:23, dice San Pablo, ¿no? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo te es constructivo. Eres libre de elegir lo que quieras. Eres libre de tragarte el veneno que tú quieras. Eres libre de tú meterte a la cárcel que tú quieras. Eres libre, está permitido. Cuando a mí me dicen, ¿pero lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer. Lo que tienes que entender es que no es constructivo para ti. No has pensado en la consecuencia. Tú piensas en el momento de placer. Es muy placentero llegar y gritar. Hay un video de un padre. Ay, Juan. No, ese es otra persona. Creo que es Pablo. Es un padre colombiano. Voy a postearlo, los que lo quieran ver, se los pongo aquí en los comentarios y lo voy a postear en la página de 500 metros. Él habla sobre lo que es el ego y dentro de lo que dice en este video dice, es el peor enemigo que tenemos nosotros, pero no contra el otro. Es el demonio que traemos dentro, decía él, no, es nuestro gran enemigo.
Entonces él decía, ¿de qué te sirve inflar tu ego? Ganas la discusión, pero dejaste de hablar con tu pareja. O sea, ¿qué ganaste? Que te dejen de hablar 4 días, que vivas la ley del hielo, que estés en un momento tenso, incómodo, que duermas espalda con espalda, ¿qué ganaste? Fuiste el último de gritar en la discusión, bravo. Fuiste el último en gritar, tu voz se escuchó más fuerte. Fuiste el que impuso tu ley, fuiste el que dio tu punto de vista. Tú eres el más inteligente. Bravo. ¿Qué ganaste? Ganaste un ego inflado. Tu libertad o tu poder lo ejerciste para lastimar al otro, inflarte tú. Por eso dice aquí que tienes que constantemente vigilar tu ego, trabajar tu ego. El ego no es malo, pero el ego es como un termómetro que tenemos que tener constantemente equilibrado, dominado, mesurado. Tenemos que ejercer el dominio propio, porque San Pablo dice, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Tú puedes estar viendo 10 horas pornografía, puedes estar consumiendo todo lo que tú quieras, alcohol, droga, marihuana. Claro que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Eres libre, haz lo que quieras. ¿Pero te conviene? ¿Te es constructivo? ¿Te es provechoso? Al paso de los días y del tiempo, porque el tiempo va pasando, y como dice esta frase, nadie se pierde de la noche a la mañana. Tú has caminado por ahí. Al paso del tiempo, acumulando las decisiones que has tomado en tu vida, es constructivo para ti. Esa libertad que tú crees que tienes, ¿a dónde te ha llevado? Ese ego que no has podido dominar, ¿a dónde te ha llevado? Esa elección por el placer inmediato, ¿a dónde nos lleva? Porque las consecuencias al paso del tiempo sí las vemos. Y entonces lo que dice aquí es, nosotros tenemos que estarnos vigilando en esa libertad, pero nuestro gran problema es que no sabemos ejercer la libertad, no, es que no sabemos decidir bien. Por eso dice, líbranos del mal. Tenemos que estar constantes de lo que nos hace mal. Líbranos de la tentación, creo que es lo más complicado, saber decir que no, saber renunciar, tener dominio propio. Aquí dice en una parte, dice, la vigilancia siempre será el precio que hay que pagar para sobrevivir. Lo voy a repetir y bien dicho. La vigilancia sobre uno mismo siempre será el precio que hay que pagar para sobrevivir. Los sacrificios disciplinados que tenemos que hacer y las responsabilidades que tenemos que asumir, la confianza, el amor mutuo que tenemos que cultivar, nos da la esperanza y la libertad que buscamos. Entonces, parte de lo que muchos tenemos que trabajar, y me incluyo, es esta vigilancia constante para poder tener nuestros resultados. El saber renunciar, el saber decir que no. Y creo que son procesos. Nadie renuncia a 10 cosas de la noche a la mañana. Yo a veces cuando le digo a la gente, cuando tú vas en un proceso de acompañamiento, te darás cuenta que conforme tú te vas conociendo, vas descubriendo tus defectos, vas descubriendo todas esas tentaciones a las que les dijiste que sí, todas esas acciones que tú cometiste. Por eso creo que ese paso es tan importante, el 6 y el 7, y muchos lo pasan por alto de, ay, analizaremos nuestros defectos de carácter. ¿Tú sabes hasta dónde te ha llevado el orgullo? ¿Tú sabes cómo te dejas llevar por la soberbia? Por eso dice que son defectos que consideramos menos graves. Total, ya dejé de beber. Ya no tengo una vida promiscua. Ya no grito tanto. Sí, qué bueno. Pero no has analizado a profundidad tus defectos y no has hecho conciencia de todas aquellas tentaciones, todos aquellos pequeños placeres que te das y te permites por sentirte bien. Y dice que aquí, cuando tú llegues a experimentar la verdadera libertad, es cuando digas, no, gracias, me retiro. Sé que es muy grande la tentación. Me halaga mucho esta tentación, me atrae mucho esta tentación, pero cuando tú puedas de verdad ejercer el decir no, cuando de verdad te puedas contener y no tener una explosión de ira, cuando tú digas mi defecto dominante, iba a decir una palabrota, mi defecto dominante es los celos. Dice que tú tendrás que tener la vigilancia de tu defecto y ese es el precio que tienes que pagar, porque el trabajo es personal, es individual. No depende de lo que haga el otro, no depende de cómo se comporta el otro, porque eso se llama control, eso es apego.
Y tú, si quieres experimentar la verdadera libertad, tienes que ser dueño de ti mismo. No que el entorno decida por ti, que los demás le den cauce a tu vida. Entonces, dice San Pablo, sí, todo está permitido, todo, tú puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Hay otra cita bíblica que me gusta mucho, hay varias que hoy quería mencionarles, pero basándome en esta de San Pablo, bueno, me voy a poner en Proverbios 16, 32, 33. Dice, más vale ser paciente y valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Muchos de nosotros, creo que nuestro principal impedimento para llegar a una libertad plena o nuestro principal impedimento para crecer es que nos dejamos convencer por nuestra humanidad, por nuestra carne. Y entonces cuando nosotros justificamos nuestras acciones, cuando nosotros minimizamos ciertas conductas, entonces estamos cayendo, como dice este artículo, en la tentación. En Hechos, cuando Pablo va y dice, Hechos 24, del 23 al 25, lo voy a leer tal cual. Y mandó al centurión a que custodiase a Pablo. Y Pablo, cuando se le concedió la libertad, bueno, menciona, algunos días después, Pablo vino con Félix y con Dúrsila, su mujer, que era judía, y Pablo llegó y le dijo, llegó y habló de la fe, llegó y habló de Jesucristo. Pablo llegó y le dijo, vamos a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y luego más adelante le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otro. Y cuando hablamos del dominio propio y de, como dice aquí, de Jesús, de la fe, del dominio propio y del juicio venidero, estamos hablando que Pablo mencionó dos catequesis, pero una condición humana, dominarte a ti mismo. Cuando luego Pablo llega y le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque tu verdadero monstruo no está afuera, está dentro de ti. Y tú tienes que tener constantemente dominio de tu ego, dominio de tus defectos, dominio de tus impulsos, dominio de tus palabras, dominio de tus acciones. Por eso nosotros decimos, líbrame de la tentación, líbrame del mal, porque el mal no está afuera, el mal está dentro. En tu mente maquiavélica que te cuenta las cosas de tal forma que tú siempre tienes la razón. En tu mente que de repente te dice que los demás tienen la culpa y justifica tus acciones. En esa mente que te dices, no lo hagas hoy, lo hacemos mañana. Ay, qué flojera. Ay, no, de repente cuando llegan personas conmigo, es que no, ¿hiciste esto? No pude. Te dejé leer tal libro, ¿lo hiciste? No. Te mandé tales videos, ¿lo leíste? No. Oye, en el transcurso de tu semana, obsérvate, hace esto. ¿Lo hiciste? No. Ten cuidado de ti mismo, dice San Pablo, no de los demás. El que impide tu crecimiento eres tú. A quien le tienes que echar la culpa es a ti, no a los demás. Cuando tú te quejas, cuando te victimizas, cuando te frustras, cuando te conmiseras, yo creo que nos hace falta este punto, llegar a la libertad en Dios. Llegar a sernos responsables de nosotros mismos. Hay un punto en donde ya, y te lo dicen en el transcurso del acompañamiento en el programa, o por lo menos a mí, en terapeutas, padrinos, grupos, juntas, retiros, me lo llegaron a decir, ya, Rebeca. Lo he dicho muchas veces. A mí un día me dijeron, oye, Rebeca, aparte de conmiserarte, llorar y hacerte la víctima, ¿qué más sabes hacer? Y yo, no, nada. Porque es más fácil quejarte, ¿eh? Es más fácil culpar a los demás, pero dice aquí que si tú quieres un cambio en tu vida, lo primero que tienes que hacer es ejercer el dominio propio. Si tú quieres llegar a la libertad, tienes que vigilar tus defectos, tienes que vigilar tu ego. No te quedes con una paz barata, con un avance mediocre, porque estamos destinados a la plenitud, estamos destinados a la felicidad. Y como lo dice aquí San Pablo, cuídate de ti. Cuídate de como dice, más vale tener dominio propio que conquistar ciudades. Más vale empezar a ejercer esta parte en donde seas dueño de ti, no tus impulsos, no tus emociones. Es que no me pude controlar. ¿No te pudiste controlar? Pero has tenido muchas pruebas a transcurso de tu vida y más en terapia
porque como que tenemos un radar a las pruebas y todavía no puedes ganarle a una prueba. Entonces no has llegado al punto de librarte de ti mismo. No has llegado al punto de dominarte a ti mismo. O sea, tú me estás diciendo a mí que puede más una emoción que tú, que tiene más fuerza un resentimiento que tu conciencia o que tu voluntad. O sea, eso es lo que tú me estás diciendo. O sea, tú quieres llegar a terapia y sentarte y decir que todos tienen la culpa menos tú. Mira, diría, qué interesante, ¿no? No, porque ya se acabaron las justificaciones, ya se acabaron los culpables. De aquí para atrás, sí, todos los que te hirieron, pues te hirieron. Algunos con dolo, algunos con intención, algunos por ignorancia, algunos porque no tenían herramientas, que son generalmente nuestros padres, nuestro entorno en la infancia. Y sí, tal vez lo que te tocó vivir no era lo ideal para una persona, no era lo que quisiéramos, pero ya lo viviste. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguirte quejando? ¿O hacerte dueño de ti mismo? Empezar a ejercer esta libertad, porque me voy a regresar a la primera frase que dice. El sentido más profundo del ser humano es la libertad, y nosotros no podremos ser libres hasta que no nos liberemos de la obsesión que tengamos o hasta que no trabajemos nuestros defectos de carácter. Así es que si tú eres una persona que no te sabes dominar, que no te sabes callar, que analiza tus defectos. No nada más es que, ay, es que yo gritaba y no me podía contener. Qué bueno que ya te diste cuenta. Ahora, líbrate del mal. O sea, y como le decía San Pablo, ten cuidado de ti mismo porque tu gran enemigo está dentro de ti. Tu ego que te dice, sí, tú tienes la razón, defiende tu punto, no cedas, no negocies, no perdones, no escuches. Ten cuidado de ti. Líbrate de ti mismo. Porque el dominio, la gran conquista empieza adentro, la gran conquista empieza aquí, en que tú tengas el poder de elegir tus pensamientos, el que tú tengas el poder de elegir las emociones que quieres vivir, el que tú tengas el poder de elegir la vida que quieres, no que se lo dejes a las circunstancias, a los que viven a un lado, a tus papás, bueno, ya algunos que ya se meten en otras cosas, bueno, es que ya vienes destinado a vivir esto. Entonces, espérate para la otra vida, para que, por favor. Estamos experimentando la condición humana y dentro de la condición humana, Jesús también lo experimentó, excepto el pecado. Pero la diferencia que había entre Jesús y nosotros es que él tenía esta cercanía con Dios. Hay una parte, segunda de Timoteo también, yo les recomiendo, bueno, a mí me gustan mucho las cartas apostólicas. Segunda de Timoteo 1:7 dice, y por tiempo voy a concluir, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas herramientas están dentro de ti. No es que seamos cobardes, no es que seamos débiles, no, porque Dios nos dotó de amor, de poder y de dominio propio. Y te sorprenderías cuántas veces viene en la Biblia la palabra dominio propio, que creo que muchos ni siquiera a veces lo hacemos consciente. Yo tengo el poder de decir que no. Yo a veces le digo a la gente, los límites no son para los otros, son para ti. Yo me conozco cómo soy, yo sé hasta dónde puedo ser ruin, malvada, sarcástica, hasta dónde puedo gozar y regocijarme en una plática, en un chisme. Pero mi dominio propio me dice, cóllate, Rebeca, cuídate de la tentación, cuídate de ti. Y esa es la parte en donde tú tienes que empezar a ejercer tu libertad. ¿Quieres ser libre en Dios, bajo las alas de Dios, bajo el poder de Dios? Dios no te dio un espíritu de cobardía. Tienes un espíritu de poder. Tú puedes. Tienes un espíritu de amor. Tú tienes la capacidad de amar y que el amor sea el que te sane, el que te restaure, el que puedas aprender a dar. Y tú tienes un espíritu de dominio propio o la gracia dentro de ti, como le quieras llamar. Pero la gracia de Dios, todos estos elementos los tienes, pero no los practicamos porque no tenemos una relación con Dios. Como lo dicen, si tú no vas a la fuente, no te llenas de ella. Cuando tú trabajas con una persona y le dices, ¿qué haces por tu vida espiritual? No, yo no voy a la iglesia. No, yo no creo en Dios. No, yo tengo mi propio Dios. Pues sí, tu propio Dios te deja hacer lo que tú quieres. Tu propio Dios eres tú mismo.
Es tu ego. Claro, cuando yo voy a los centros de rehabilitación y les digo, bueno, defíneme a tu Dios, ponle rostro, ponle forma, porque tu Dios te tiene aquí adentro. Te dejó robar, te dejó drogarte, te dejó ser infiel, te dejó golpear a tu mujer y tus hijos. Tu Dios, pues creo que ese Dios a mí yo no lo quiero. Porque a mí mi Dios me sacó de donde estaba, me restauró, me dio amor, me ha dado la capacidad de entendimiento, de crecer. O sea, creo que tenemos dioses bien diferentes. Yo te invitaría a que conocieras este Dios, que creo que a mí me falta conocerlo más. Pero tienes esa capacidad, amor, poder y dominio propio. Y para finalizar, lo último que dice aquí el artículo, por el tiempo que tenemos, dice, por la gracia de Dios estamos aquí reunidos para que nosotros significativamente recuperemos nuestra libertad y el poder de vivir bien y en paz. Me despido, queridos amigos, nos encontramos la próxima emisión. Recuerden que todos los martes estamos aquí en tu programa Valora tu vida sin adicciones. Mi nombre es Rebe Torres y en la página de 500 metros también podemos estar en contacto. Hasta luego. Vivimos tiempos donde muchos corazones se sienten cansados, donde el ruido del mundo nos roba la paz. Pero hay algo que sigue siendo el centro de todo: la familia. Este diciembre te invitamos a detenerte, respirar y volver a lo que importa. Taller navideño Unidos por la Familia, guiados por la esperanza. Con Lupita Venegas como anfitriona. Miércoles 10 de diciembre, 9 a.m. Levanto Jardín de Eventos, Guadalajara. Desayuno incluido. Ven a compartir, sanar y celebrar la fe que nos une. Porque aún en medio del caos, la esperanza sigue viva.